Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 4 de febrero de 2020, calendario económico. Recordamos que ayer se publicaban las minutas de política monetaria en Colombia y también se estaba lanzando el Plan Financiero 2020 o la actualización del Plan Financiero, lo cual pues estaremos compartiendo en la sección de noticias de Colombia. Con respecto al resto del mercado, hemos tenido el día de hoy las cifras de producción industrial en Brasil, las cuales mostraron nuevamente contracción en el mes de diciembre. Más adelante tendremos las exportaciones colombianas, las cuales esperan que reaccionen desde 2.9 hasta 3.3 billones de pesos en el mes de diciembre. Durante el 2019, en el mejor momento, que era el comienzo del año, el promedio de exportaciones colombianas mensual era de 3.5 billones y hemos venido descendiendo a los 3.3 billones con lo que ha venido obviamente ocurriendo en el mercado petrolero. Aunque estas cifras son del mes de diciembre, no es de descartar, obviamente, que lo que ha venido ocurriendo en enero y los primeros días de febrero sería negativo para el tema de las exportaciones colombianas. 10 de la mañana tendremos indicadores de órdenes de fábricas en Estados Unidos, se espera una reacción favorable, órdenes de bienes durables, un crecimiento también del 2.4. Este indicador se había acelerado de manera importante durante el año 2019. PMI de México, ayer tuvimos el de Colombia con una muy buena lectura por encima de los 53 unidades. Recuerden, en México ha venido afrontando una difícil coyuntura desde el punto de vista económico, crecimiento nulo durante 2019 y sector industrial muy afectado. Y al cierre de la jornada en horas de la noche, comienzo de la jornada en Asia, tendremos los indicadores de sector privado de PMI en China. Con respecto a cómo han venido funcionando los mercados el día de hoy, pues han en términos generales reportado o han venido reportando recuperaciones. Para que se hagan una idea, continuamos obviamente haciendo el seguimiento al tema de la transmisión de este virus. Hay un documento el día de ayer que comparaba la tasa de mortalidad de este virus o este coronavirus chino con el ébola y con el SARS. Dice que obviamente el nivel de mortalidad es sustancialmente inferior. Han calculado una tasa del 2.2%, aunque pues si uno contara con toda la información de los casos efectivamente que se han venido presentando, no los que nos han reportado, sino los que efectivamente se han presentado, pues muy probablemente esa tasa sería más baja. El SARS tenía una tasa de mortalidad cercana al 10%, el ébola cercana al 50%, por eso solamente un 2.2% y con estos ajustes que mencionamos previamente, pues luce relativamente tranquilo, no debería haber mayor, digamos, impacto en el mercado. Sin embargo, como hemos mencionado, la dificultad ha sido la contención de la transmisión de este coronavirus. Ya se han calculado 20.500 personas infectadas, 427 víctimas fatales. La segunda muerte se reportó ayer por fuera de China, en este caso de una persona en Hong Kong. Así que este es uno de los temas difíciles. Si bien es cierto, su tasa de mortalidad es sustancialmente inferior a otros virus, desde el punto de vista de la transmisión es donde se encuentra la dificultad para medir el potencial de impacto que se tendría. Ya Goldman Sachs actualizó sus métricas o sus expectativas frente a lo que sería el crecimiento mundial y lo que hizo fue incrementar el impacto esperado a 0.4 o 0.44% del PIB de menor crecimiento en el mundo durante todo este año. Hyundai decidió suspender sus operaciones en plantas de Corea del Sur. La razón no tiene que ver con que el virus esté pues de manera importante en este país, sino que se han quedado sin suministros de China. Recuerden que China extendió el periodo de feriado del año nuevo lunar por una semana más y por lo tanto pues hay unos problemas desde el punto de vista de suministro o de entrega de productos hacia otros países, algo que ya habíamos mencionado desde el viernes pasado. Japón decidió colocar en cuarentena cerca de 3.700 pasajeros de un crucero, del cual se bajó una persona en Hong Kong que luego resultó ser un portador de este virus. Y los vietnamitas tienen problemas para venderle productos agrícolas en China, pues tienen los mercados fronterizos cerrados, así que continuamos viendo que esto no se está limitando únicamente a un país, sino a sus principales socios comerciales. Taiwán decidió prohibir el ingreso de extranjeros o de personas que hayan estado en China continental y tendrá algunas excepciones para residentes de Hong Kong y de Macao. Emiratos Árabes pidió a todos los pasajeros que van a viajar desde Beijing hacia su territorio que se presenten 8 horas antes en el aeropuerto para adelantar
pruebas médicas. Ayer tuvimos una valorización de arranque muy importante del Standard & Poor's 500, casi 1.3%, luego se disipó parte de ese impulso, generando una ganancia del 0.7%. Hoy Europa replica ese buen movimiento, tiene valorizaciones cercanas al 1.1, ya va al 1.3%. Los futuros del Standard & Poor's replican esta buena dinámica. Los mercados asiáticos también pues replicaron las ganancias de ayer de Estados Unidos, incluso el mercado de Shanghai se va valorizado el 1.3% del día de hoy. En medio de esto, pues no hemos tenido todavía la confirmación de la desaceleración de la transmisión del virus, sino lo que se ha tenido son medidas adicionales de liquidez por parte del Banco Central de China. Este banco el día de ayer había irrigado el equivalente a 143 billones de dólares. Hoy lo que hizo fue una inyección adicional por 71 billones de dólares. En total son más de 200 billones que ha venido recibiendo el mercado accionario chino. Además, recuerden la restricción de no tener en posición propia por parte de los brokers en China de posiciones cortas en acciones, por lo menos durante la próxima semana. Aunque hay que recordar que ayer China cayó el 7.7%, esta ganancia del 1.3%. Si bien es cierto, bajo un estándar diario es alta, en términos relativos frente a lo que ocurrido previamente, pues no es, digamos, muy significativa. Desde el punto de vista de resultados corporativos, publicó Google, hay un descenso en el premercado cercano al 2%, pues sus ingresos y la utilidad operacional estuvieron por debajo de lo que los analistas esperaban. Han identificado un menor crecimiento en los ingresos de publicidad y se está especulando que eventualmente Amazon y otros competidores le están ganando participación del mercado. Hoy tendremos el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, todavía no logró pues dar o pasar la página del proceso de investigación que adelanta el Senado en su contra, aunque como ustedes bien saben, pues no se espera que haya ningún tipo de decisión negativa para el mismo. Y ayer un bochorno para el Partido Demócrata, una nueva tecnología implementada para conocer los resultados de las votaciones en Iowa y ver cómo pues ya comenzaba este proceso de definición de quién va a ser el contrincante, el actual presidente Trump en las elecciones de noviembre. Pues hubo fallas aparentemente en este sistema o en este nuevo sistema y han tenido que retrasar la publicación de esta primera votación importante hasta el día de hoy. Esto es lo que tiene que ver con respecto al mercado accionario. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el dólar se fortaleció nuevamente frente a monedas refugio y se debilitó frente a monedas de América Latina. Hoy en la apertura está mostrando nuevamente este comportamiento, es decir, de alguna manera se está reduciendo por lo menos transitoriamente la aversión al riesgo, a pesar de lo que hemos mencionado, cuidado que el tema del virus todavía no se sabe realmente sus alcances, aunque recuerden que si fuera por temas fundamentales, la publicación de resultados en general en los Estados Unidos ha sido relativamente positiva, lo cual en teoría debería ser alcista para el mercado accionario en general. Estados Unidos anunció hoy que podría imponer aranceles a países considerados como manipuladores de monedas sin necesidad de que los califique oficialmente como tal. Simplemente es necesario que los sectores industriales, por ejemplo, en Estados Unidos, le comuniquen al gobierno que han identificado prácticas por fuera del mercado de algunos países o de algunos productos en específico para que el gobierno de los Estados Unidos realice este tipo de implementación de compensaciones, entre comillas. Ya hablamos sobre el tema de la industria en Brasil y el mercado petrolero ayer alcanzó un nuevo mínimo. Para el caso del WTI se alcanzó a negociar por debajo de los $50 el barril. El Brent rompió nuestra zona de soporte de los 56-57. Actualmente se negocia en 54,81. Lo que ha logrado de alguna manera apaciguar un poco esta tendencia bajista es la confirmación de que el equipo técnico o el comité técnico de la OPEP está reunido el día de hoy en Viena y va a realizar algunas recomendaciones que se abordarían o ya sea en la reunión que se tiene planeada para marzo o que se adelantaría a esa reunión, lo cual pues estaría en línea con lo mencionado el día de ayer de que Arabia Saudita y Rusia estarían conversando o discutiendo la posibilidad de un nuevo recorte de producción de crudo de la organización y de Rusia también.
Desde este punto de vista, BP aseguró que el crecimiento de la demanda mundial que ellos tienen cifradas en 1.2 millones de barriles para este año podría verse afectada en cerca de unos 300.000 a unos 500.000 barriles. Por su lado, UBS considera que esta reunión tentativa de la OPEP en conjunto con Rusia podría finalizar con la decisión de un recorte adicional de 500.000 barriles día y que esa decisión comenzaría a partir del segundo trimestre de este año y duraría a lo largo del 2020. UBS también modificó su pronóstico de crecimiento de demanda mundial, no era tan optimista como BP, la tenía en 1 millón de barriles, no en 1.2, pero la redujo de manera muy parecida hacia niveles cercanos a los 900.000 barriles día. Así que continuamos recibiendo información desde el lado fundamental bajista para el precio del petróleo, pero desde el lado de las decisiones del principal cartel productor podría venirse un nuevo recorte de producción y de esa manera pues se ha logrado estabilizar el mercado petrolero. Desde el punto de vista de renta fija, ayer unas noticias económicas positivas en los Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con el ISM manufacturero, que no solo rebotó, sino ya pasó nuevamente al terreno expansivo, por lo menos este indicador. Eso es muy parecido a lo que venía reportando el PMI, que calcula Market para los Estados Unidos. Desde el mes de septiembre estaba mostrando este rebote. El ISM se nos demoró un poco en esta dinámica. Y esos buenos indicadores económicos básicamente lo que hicieron fue alejar al mercado ese soporte de los 1,50 para los tesoros a 10 años, un soporte que se había registrado durante el día viernes y el día lunes. Este es una zona que coincide con la recomendación de Citigroup, que ellos decían que en caso de descender de ese nivel del 1.50 y si no tienen nueva información, ellos obviamente estarían inclinados a apoyar cortos en este mercado. Argentina decidió extender la fecha límite que tenía para cambiar de manera voluntaria un bono que ya está en periodo de gracia por incumplimiento en el pago de intereses. Ese bono, entonces, a partir del día de mañana sería considerado oficialmente incumplido. Veremos qué ocurre en el mercado. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, rebote en acciones. Las monedas de mercados emergentes van relativamente bien en este momento. El petróleo el día de ayer marcó un nuevo mínimo, pero la expectativa de un recorte adicional de crudo ya lo están cifrando en 500.000 barriles adicionales por parte de la OPEP, ya sea en la reunión de marzo o en una fecha anticipada, está dándole algo de sustento a este mercado y la renta fija alcanzó esos objetivos del 1.50 para el caso de los tesoros a 10 años, pero el día de hoy está rebotando ante buenos indicadores de la economía estadounidense. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer se reveló el índice de gestión de compras PMI del sector industrial colombiano que realizaba vivienda. Este subió desde los 52.4 hasta los 53.4 puntos en enero de 2020 y experimentó la mayor mejoría en la salud del sector en un año y medio. Esta cifra sería la más alta registrada desde julio del 2018. Por otra parte, en la actualización del Plan Financiero 2020, el Ministerio de Hacienda redujo el pronóstico del PIB para 2019 de 3.6% a 3.3% y para 2020 del 4% a 3.7%. Esto debido a una economía global más débil y un desempeño más débil en sectores como la construcción. Para este año, el jefe de la cartera de Hacienda indicó que prevén un déficit fiscal del orden de 2.2% y un superávit primario de 0.6% del PIB, que también está en sintonía con lo que dice la regla fiscal. En materia de inflación, el ministro reveló que prevén que 2019 cerrará en 3.8 y que el dato disminuiría a 3.1 en 2020. Asimismo, el gobierno reveló que considera ventas de 6.2 billones en activos de este año. Agregó que por el momento no puede revelar cuáles serían los activos que se venderían, pero que eso se anunciaría cuando las cosas estén más avanzadas. Mencionamos que entre los activos que han sonado para una posible venta de participaciones están Ecopetrol, ISA, Zenit, entre otros. Asimismo, en el Plan Financiero 2020, el gobierno apunta a ventas de TES por 34 billones este año, en comparación con la venta anterior de 30 billones. Planea subastas de TES de 24.5 billones desde la meta anterior de 23 billones para aprovechar las condiciones favorables del mercado. Asimismo, incluye 1.400 millones de ventas de bonos en el extranjero y busca una proporción de 66% de deuda interna a 33% de deuda externa.
Asimismo, indicó que en términos de números sobre utilidades de Ecopetrol en el año 2020, prevén que transferirá 6.2 billones y en el caso del Banco de la República son de 7 billones. Por último, el día de ayer el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto por medio del cual establece como deuda pública 1.46 billones pertenecientes a los saldos pormenores de las tarifas del sector eléctrico y de gas que se hayan causado el 31 de diciembre del 2019. Para el sector eléctrico el pago sería de 912.000 millones, mientras que para el sector de gas combustible el monto es de 552.000 millones. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Por el lado del mercado accionario local, el índice Goldcap no logró recuperarse, contrario como tal a la recuperación que se observó en los principales mercados en el mundo y se mantuvo por debajo del nivel de cambio de tendencia de 1.630 puntos. Consideramos que el día de hoy el Goldcap se podría haber beneficiado ante ese entorno de menor aversión a riesgo ante la baja tasa de letalidad del coronavirus, lo cual podría evitar la confirmación del cambio de tendencia en la medida de que supere los 1.630 puntos. Por el lado de los volúmenes negociados, se negociaron 85.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 22.000 millones, la más valorizada fue BBVA con 5,3 y la más desvalorizada fue Fabricato con un 9,9%. Por de las recomendaciones, la mayor parte se valorizaron, excepto principalmente Cemex, Celsia y Grupo de Energía de Bogotá. Sin embargo, mantenemos la perspectiva positiva sobre todas. Sin embargo, hay que mantener como tal, seguir de cerca acerca de qué puede como tal pasar con ese tema de salud mundial. De punto de vista técnico tenemos la acción de Cemex, la jornada del día de ayer se valorizó del 2.2%. Lo anterior favorecido principalmente por bajos volúmenes de negociación, como tal se observa que el spread está alto, es decir, unos 70 pesos. Que cabe recordar que esperamos que los resultados a lo largo del 2019 sean negativos, sin embargo hay que monitorear de cerca si hay un repunte por el lado de volúmenes, principalmente teniendo en cuenta un récord de construcción y de venta de viviendas BIS, como lo anunció el ministro de Hacienda, y como tal esto también podría seguir favoreciendo los volúmenes de Cemex en Colombia. Sin embargo, esperamos que Centroamérica mantenga como tal un débil comportamiento. A su vez hay que seguir de cerca si hay noticias adicionales en cuanto a la licencia ambiental de la planta de Maceo. Y finalmente tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, teniendo en cuenta este entorno retador para los mercados de crudo, la especie se ha venido impactando fuertemente, cerró en 3.140 pesos, sin embargo ha sido un menor impacto a lo registrado por el crudo. Cabe recordar que el crudo referencia Brent se ubica por debajo de los $55, sin embargo el día de hoy, ante estas expectativas de recorte de la OPEP+, podríamos observar un leve rebote sobre la especie. Sin embargo, mantenemos como tal la cautela, ya que se pueden observar como tal mayores presiones a la baja sobre el mercado petrolero. Eso fue todo el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, el día de ayer, como mencionábamos, había algo de buena dinámica en monedas emergentes, así lo hizo también el peso colombiano. Alcanzó niveles de negociación muy cercanos a los 3.390 pesos, que fue muy cercano al cierre de la jornada. 1.100 millones de dólares negociados. Ayer teníamos un nivel de soporte o de primera referencia del 3.400, fue superado, el siguiente era el 3.380. Para el día de hoy, entonces hacia arriba tenemos un primer nivel de referencia muy cercano al 3.400, algo por debajo, 3.398, y hacia abajo el siguiente nivel, luego de haber superado ese 3.380, que era el otro nivel de referencia, el siguiente nivel que tenemos es de 3.355. Mucha volatilidad en el mercado de divisas, como es obviamente normal en medio de estos escenarios que existe una alta incertidumbre sobre lo que puede ocurrir, número uno, con la economía y número dos, con los activos del mercado financiero. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo de ser muy cauteloso. No esperamos que este movimiento bajista se pueda prolongar de manera
digamos, sostenida, teniendo en cuenta también que el mercado petrolero, que es el principal producto de exportación de Colombia, se ha visto seriamente afectado durante las últimas 2 semanas. Necesitaríamos de un rebote sostenido del precio del petróleo para por lo menos considerar la posibilidad de que el precio del dólar en Colombia pueda descender ya no hacia los 3.200, sino hacia los 3.300 en este momento. Así que nuestra advertencia continúa siendo de un debilitamiento estructural del peso colombiano, por supuesto reconociendo que, como ya lo hemos insistido, los modelos de equilibrio sugieren que el dólar en Colombia está caro, pero tenemos una prima de riesgo en este momento que se ha incrementado teniendo en cuenta la caída del precio del petróleo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, en títulos indexados a la IBR al corto plazo con opción de diversificación en tasa fija e IPC, y en mediano plazo en títulos entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, seguimos resaltando los títulos IBR a un año que continúan con grandes valorizaciones, al igual que los IPCs a 5 años y 3 años que continúan presentando hartas valorizaciones. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando al 5.41 y 5.68 respectivamente. La curva en test tasa fija se desvalorizó 2.61 puntos básicos, mientras que la curva en test VR se valorizó 1.63 puntos básicos. En cuanto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 20.000 millones a través del sistema transaccional y 877.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20 y del 23. En cuanto a las minutas de la primera reunión del Banco de la República, como mencionábamos ayer, la Junta decidió mantener por unanimidad el nivel actual de la tasa de interés de intervención de política monetaria en 4.25, que en opinión de la mayoría de los miembros continúa siendo moderadamente expansiva. Esta decisión se tomó dado que la inflación observada en diciembre de 2019, que cerró en 3.8%, estuvo en línea con las proyecciones del equipo técnico, y para 2020 los directores prevén que la inflación continúe siendo su proceso de convergencia hacia la meta del 3%, dada la dilución de los choques de oferta. También esperan menores presiones sobre el nivel de precios provenientes de la tasa de cambio, en un entorno de bajas tasas de interés internacionales y primas de riesgo reducidas, aunque como mencionábamos ayer también se puede ver afectado por los efectos económicos de la reciente declarada emergencia sanitaria internacional. Dado lo anterior, la Junta considera que la actividad económica en el 2020 se mantendrá en una dinámica positiva liderada por el sector privado y que continuará el cierre gradual de la brecha negativa del producto. Adicionalmente, el Banco de la República publicó ayer su informe trimestral de política monetaria, en el cual ven como escenario base que la inflación se desacelerará desde el primer trimestre, principalmente debido a la desaparición de choques de oferta del pasado 2019. Esto lo ve gracias a presiones inflacionarias más bajas por un peso más débil que cuando publicó su pronóstico en octubre, y considera que la inflación básica se acelerará ligeramente en los próximos 2 trimestres, pero que convergerá a la meta para fines de 2020. El año pasado el PIB creció 3.2%, cerca a su potencial, y continuará con este ritmo durante los próximos 2 años, ayudado por las bajas tasas de interés, las remesas de trabajadores, la migración venezolana, entre otras causas. También espera una lenta recuperación de los socios comerciales, lo que significa una expansión más lenta de las exportaciones, y asimismo considera que la brecha del producto de 2019 fue alrededor de 0.7% del PIB en comparación con su estimación anterior del 1% que publicó en octubre. El banco considera que el PIB crecerá al 3.3% este año, impulsado principalmente por la demanda interna con una recuperación del sector de vivienda. También espera que el déficit de cuenta corriente se amplíe al 4.4% del PIB de este año. Y para ampliar un poco acerca del plan financiero del 2020, la emisión de deuda del gobierno va a aumentar en 4.4 billones, superior a lo previsto en 2019, de los cuales 3.3 billones estarían destinados
a sentencias u obligaciones como deuda de algunas entidades del Estado. El monto subastado en TES aumentaría en 1.5 billones, generando más presión en el mercado de renta fija por una mayor oferta en comparación al año anterior. Esto fue todo por el comité de hoy. Gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.